Efectivamente, lo que sucede es que antes del 2008, nosotros teníamos que especificar una razón en la cual queríamos divorciarnos. Como Eugenio nos platicó, en el 2008 hubo una reforma en la ley en la cual actualmente ya no tenemos que especificar una razón en la cual nosotros queremos divorciarnos, dado que cuando nosotros ya no queremos establecer un vínculo matrimonial, pues ya no es necesario especificarle una causa al juez. Como Sonia mencionó, basta con la voluntad de una de las partes en la cual nosotros podemos establecer nuestro divorcio. Y de hecho, ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de divorcio que hay aquí en el estado de Yucatán. Maya Lourdes, no sé si nos puedes leer esta diapositiva. ¿Nos escucha, María? Maya ¿Me Lourdes. escucha? Sí. Bueno, a ver, dice voluntario, judicial, administrativo. No logro ver el otro. No logro ver el. Muy bien. Okay. Bueno, perdón, voluntario, sin causales, administrativo y judicial. ¿Alguien puede mencionar cuáles, o alguien conoce cuáles son esos tipos de divorcios, tanto voluntarios y causales? De hecho, ya mencionó un poco de esto. Perdón, es que acabo de entrar. Ok. Elizabeth, ¿me escuchas? Ricardo, ¿me escuchas? Ricardo Regáez. Sí, sí, sí. Muy bien, Ricardo. Antes de abordar el tema, ¿tú conoces cuáles son los tipos de divorcio que hay aquí en Yucatán? Claro. A ver, platícanos un poco. Son el divorcio administrativo, el voluntario y el incausado. ¿Cuál es la diferencia uno del otro? En cuanto al administrativo, pues es el que se realiza ante el registro civil, Muy bien, obviamente con sus requisitos, ¿no? Con muy sus bien, requisitos. El voluntario, pues como su nombre dice, pues es por la mera voluntad de las partes. muy bien. Y el divorcio sin causales, pues es con la voluntad de una de las partes, sin especificación de la causa. Ok, Ricardo, del 2008, ¿cuáles son las causas en las cuales nosotros teníamos que darle al juez para que nosotros nos podamos divorciar? Pues no conozco mucho sobre el tema, pero pues creo que una de las más importantes sería la violencia. Muy bien, uno. Sí, ¿Más? o sea, no sé más, pero creo que Ah, es la que no, más, no te eh, preocupes. ¿verdad? La de mayor importancia, creo. Muy bien, ya dijiste uno, violencia. Eugenia, ¿de sabes cuáles eran las causas en las cuales nosotros teníamos que dar el juez para que nosotros podamos divorciar? No, pero me imagino que podría ser que cuando te hayas casado por alguna ventaja económica o dolo, error o algo así. Infidelidad, creo, ¿verdad? Ah, el adulterio, muy bien, uno, Ándale, adulterio. muy bien. Es que nosotros, vean, les platico un poquito más. Lo que sucede antes del 2008, nosotros teníamos que darle lo que es una causa al juez en la cual nosotros queríamos divorciarnos. Evidentemente, ya nos mencionaba lo que es el adulterio, lo que es, obviamente, igual hay lo que es el abandono del hogar, lo que es si mi pareja, ya sea esposo o esposa, era un borrachito, lo que es la embriaguez consuetudinaria, al igual lo que es el abandono del hogar. No sé, alguna vez sus clientes se han acercado con usted y le dicen,
Lick, disculpe, lo que sucede es que mi esposo o mi esposa se fue de la casa. Es que mi esposo es un borrachito. Es que mi esposo me maltrata físicamente, económicamente. Es que mi esposo me engañó con otra persona. Eso antes se determinaba como una causa. Actualmente eso ya no existe. A partir de 2008, aquí en adelante, nosotros ya no tenemos que darle una causa al juez. Por eso se llama sin causales, en la cual basta por la voluntad de una de las partes en querer disolver el vínculo matrimonial. Hace un momento vimos que el divorcio lo que hace es disolver el vínculo matrimonial. Es decir, que si un dado caso yo ya no quiero contraer matrimonio o ya no quiero seguir teniendo matrimonio con otra persona, pues yo puedo tramitar lo que es el divorcio. Y en este momento estamos viendo que el divorcio se divide en tres formas. Uno, lo que es el voluntario, que a su vez se divide administrativamente o judicialmente, o en su defecto sin causales, como ya mencioné, ya sea que basta la voluntad de una de las partes, en que discurre lo que es el vínculo matrimonial. Vamos a ver en esencia qué es cada uno de estos. José, Teodoro, sé que me puedes leer la diapositiva que está aquí en pantalla. Sí, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. Divorcio voluntario. El divorcio es voluntario cuando se solicita de mutuo consentimiento por los cónyuges y se puede sustanciar administrativa o judicialmente, dependiendo de las circunstancias en las que se contrajo el matrimonio. Excelente. ¿Alguien conoce cuáles son los regímenes matrimoniales? Jerónimo, Separación de bienes y sociedad legal. Mane. Separación de bienes y sociedad legal o sociedad Muy bien. conyugal. Son dos. Uno, lo que es sociedad conyugal y la que es Separación de bienes. exactamente bienes separados. Coloquialmente, la gente dice que la sociedad conyugal es el bienes mancomunados, pero el nombre correcto, ¿cuál es? Sociedad conyugal. Y aquí la diapositiva nos dice, el divorcio es voluntario cuando se solicita de mutuo consentimiento por los cónyuges y se puede sustanciar administrativamente o judicialmente dependiendo de las circunstancias que contrajo el matrimonio. Y por eso le dice la pregunta, lo que sucede es que cuando nosotros queremos solicitar lo que es un divorcio administrativo, nosotros tenemos que tramitarlo ante el registro en civil. Ahí no tenemos que llevar lo que es un juicio, en lo que es ante juzgados. Porque nosotros, si un dado caso, cumplimos los requisitos en la cual nos pide el divorcio voluntario administrativo, nosotros lo podemos sustanciar ante el registro civil del Estado. ¿Cuáles son? Si un dado caso, yo me casé por bienes separados y ya cumplí lo que es un año y no tengo lo que son hijos, pues yo puedo solicitar mi divorcio voluntario administrativo ante el registro civil. ¿Alguien sabe cuáles son o cómo se conoce igual el divorcio voluntario administrativo? ¿O alguien ha escuchado cómo se le conoce el divorcio voluntario administrativo? Buenas noches. No sé si estoy bien, pero he escuchado acerca del divorcio express, como muchos lo Exactamente, llaman. exactamente. Mucha gente conoce el divorcio voluntario administrativo como el divorcio express. ¿Por qué se le llama divorcio express? Como les mencioné hace un momento, como no tenemos que llevar un juicio como tal, como un divorcio voluntario judicial o como un divorcio sin causales, el divorcio voluntario administrativo es rápido. ¿Por qué? Como les mencioné, porque nosotros no tenemos que hacer un juicio. Evidentemente, como les comenté, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Uno, tenemos que tener la voluntad de ambas partes en querer disolver el vínculo matrimonial. Dos, en que ambos estamos de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial. Tres, ya tenemos más de un año de habernos casado.
4. No tenemos hijos o en su defecto todos los hijos ya son mayores de edad. Y si un dado caso me casé por sociedad conyugal, no tener ninguna propiedad. Porque si un dado caso yo me casé por sociedad conyugal o coloquialmente conocido como bienes mancomunados, y si tengo un bien, no puedo tramitar lo que es el divorcio voluntario administrativo. ¿Por qué? Porque el divorcio pues nos pide que tengamos lo que es la separación de bienes. Evidentemente, si estoy casado por sociedad conyugal y tengo un bien, no puedo tramitar el divorcio voluntario administrativo. Si un dado caso estoy casado estoy casado por sociedad conyugal y no tengo propiedad, pues puedo tramitar lo que es el divorcio voluntario administrativo. Pero me piden un requisito adicional si estoy casado por sociedad conyugal. ¿Alguien sabe eso? ¿Cuál es ese requisito adicional? ¿Cómo puedo demostrar que no tengo ninguna propiedad? Yo he escuchado que te piden una hoja que es el título de no propiedad. Exactamente, lo que es una constancia de no propiedad. ¿Y ante qué autoridad lo solicito? Insejupi, catastro. Exactamente, ante catastro. Ante catastro. Nosotros aquí en Yucatán, afortunadamente tenemos una página en la cual nosotros podemos hacer todos los trámites de manera digital, sin necesidad de ir a lo que es al catastro. Les platico un poco. Para que yo pueda comprobar que no tengo ningún bien, ante catastro yo hago una solicitud en la cual yo puedo especificar que quiero hacer una solicitud para que me puedan dar una constancia de no propiedad, pero eso lo tramito ante el catastro del estado de Yucatán. Y si un dado caso yo esté casado por sociedad conyugal y quiero tramitar lo que es mi divorcio voluntario administrativo, pues tengo que exhibir esta constancia de no propiedad en la cual demuestro evidentemente que no tengo ninguna propiedad y pueda tramitar lo que es el divorcio voluntario administrativo. Igual, hace un momento lo platiqué, pero creo que me diga, y si un dado caso tengo hijos, ¿puedo tramitar mi divorcio voluntario administrativo? Solo se podría si los hijos ya son mayores de edad. Exactamente. ¿Y por qué me piden ese requisito? Porque tengo que en el divorcio voluntario administrativo demostrar que mis hijos ya son mayores de edad. Porque ya son dependientes, ya no dependen de uno, ya son Exactamente. mayores de edad. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya no tengo que pasar lo que es la pensión alimenticia. Y por lo tanto yo puedo disolver mi vínculo matrimonial sin ningún problema porque mis hijos ya son mayores de edad. ¿Hasta este punto estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces, vean, aquí la procedencia del divorcio voluntario administrativo es lo que le estábamos mencionando. 1, que ambos cónyuges convengan en divorciarse. 2, haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. 3, no tengan a cargo sus hijos o hijas que hayan casado, no tengan a cargo hijos o hijas o que no hayan alcanzado la mayor edad o menores de edad incapacitados y en caso de común acuerdo haya liquidado la sociedad conyugal y bajo ese régimen contrajo matrimonio. Es un divorcio voluntario administrativo que no se efectúe contravención anterior, o sea, todo es. Erika, ya que puedes leer la siguiente diapositiva. Sí, buenas noches, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Divorcio voluntario judicial. Procede el divorcio voluntario judicial por vía judicial cuando los cónyuges no se encuentren en los supuestos del artículo 179 de este código. Y por mutuo consentimiento, ambos cónyuges acudan a solicitar ante el juez acompañado de un convenio que debe de especificar lo siguiente. Muy bien. Hace un momento vimos que el artículo anterior mencionaba del divorcio voluntario administrativo, es lo que comentábamos, que se puede tramitar ante el registro civil, siempre y cuando tengan más de un año casados,
no tengan hijos menores de edad, no tengan propiedades, etcétera. Pero si un dado caso, mi esposa, estamos casados por sociedad legal, tenemos 2 hijos, ambos son menores de edad. Evidentemente, yo no puedo tramitar lo que es el divorcio administrativo. Entonces, lo que me queda es tramitar lo que es un divorcio voluntario judicial, en la cual nosotros tenemos que presentar lo que es un convenio. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿alguien sabe qué convenio tengo que presentar ante juzgado para que yo pueda tramitar lo que es un divorcio voluntario judicial? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce? ¿Alguien ha escuchado? José, ¿conoces algo sobre el convenio? ¿Has escuchado sobre el convenio? Sí, por ejemplo, tengo entendido que normalmente se coloca el domicilio en la cual habitará cada uno de los cónyuges una vez que se disuelve el vínculo matrimonial, Ujú. la forma en que se va a basar la pensión, cómo se va a garantizar la pensión, días y horas de visita. Ah, muy bien, lo que es el régimen de convivencia. Excelente. ¿Alguien más conoce? Según yo, buenas noches, Lick. Buenas noches. Debe de entrar igual los bienes inmuebles, ¿Cómo, la, perdón? No la di- escuché. la división de los bienes inmuebles. Ah, ok, la disolución de los bienes, muy bien. La liquidación. Correcto. Vean, vamos a ver cuáles son los convenios. 1. Acuérdense que ahorita estamos hablando del divorcio voluntario judicial. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando no cumplimos con los requisitos que me pide el divorcio judicial y administrativo, tengo que hacer lo que es el divorcio voluntario judicial, que es ante el juez, y ambos tenemos que presentar lo que es un convenio. Y este convenio tiene que tener lo siguiente. 1, la designación de la persona que debe tener la guarda y custodia de los hijos o hijas que no hayan alcanzado la mayoría de edad, o en su defecto, los incapaces. 2, las modalidades bajo las cuales el progenitor que no tenga la guarda y custodia, es decir, el padre no custodio, debe ejercer, 1, el régimen de convivencia, siempre que no interfiera los horarios de comida, descanso, estudios y salud de los hijos. Vamos a platicar un poquito de esto. Cuando nosotros nos vamos a divorciar voluntariamente, uno de los padres debe tener lo que es la custodia, ¿ok? Y a esto se le llama padre custodio. Como su nombre dice, es la persona la cual va a tener los hijos menores de edad a su cuidado. Y por lo tanto, por ejemplo, si la mamá, que es lo más común, aunque no es una regla escrita, porque lo puede tener el papá. Si la mamá se va a quedar con los niños, por lo tanto, el papá se le llama padre no custodio. Y el papá tiene lo que es un derecho de convivencia, ¿ok? Lo que se le llama la sana convivencia. Y en nuestro convenio tenemos que presentar lo que es, cómo va a ser la convivencia, los hijos con el papá, o más bien, los hijos con el padre no custodio. Y en lo que es en el régimen de convivencia, tenemos que especificar, 1, cómo van a ser las convivencias con el papá. Antes que eso, la convivencia se divide en lo que es convivencia ordinaria y convivencia extraordinaria. La convivencia ordinaria son los días fijos. Por ejemplo, la convivencia puede ser, normalmente son los fines de semana, los sábados o domingos. ¿Por qué sábados y domingos? Porque como aquí la ley dice, debe ser un día que no interfiera con la educación de los niños. Y por lo tanto, normalmente se da fin de semana, aunque puede ser entre semana, que no afecte la educación de los niños.
Como les comentaba, en la custodia ordinaria se fija un día, por ejemplo, sábados y domingos, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Esto se llama convivencia ordinaria. ¿Por qué? Porque es un día fijo. Domingos de 5 a 8, en la cual yo como padre no custodio voy a convivir con mis hijos. Y alguien conoce cuáles son la convivencia extraordinaria. Ya les comenté la ordinaria, que es un día fijo. ¿Y cuál es la extraordinaria? ¿Alguien lo conoce? ¿Serían los días festivos y los periodos vacacionales? Efectivamente, días festivos y vacaciones. Pues, si un dado caso, yo cuando hago, por ejemplo, yo como abogado, hago lo que es el convenio y digo que mi convivencia va a ser los domingos de 5 a 8 y lo dejo así. Cuando yo lo meta, ¿qué va a pasar cuando salga el primer auto? ¿Me lo va a aceptar el juzgado? ¿Me lo va a rechazar? ¿Me va a dar una prevención? ¿Qué sucede? ¿Alguien sabe? Si un dado caso solo pongo en convivencia ordinaria. Lo que va a suceder es que si yo meto mi convenio y solo establezco la convivencia ordinaria, el juez me va a prevenir, en la cual me va a decir que no está completo lo que es mi demanda y tengo que especificar cuál va a ser la convivencia extraordinaria. Y como bien han mencionado, yo tengo que establecer cómo va a ser mi convivencia. Uno, conocer días festivos, como hoy día 16, día 6, tengo que establecer cuál va a ser mi convivencia con mis hijos. 2, tengo que especificar cómo va a ser la convivencia en los cumpleaños, tanto del padre custodio y tanto del padre no custodio. En cumpleaños de los hijos. Cuando es cumpleaños de los hijos, ¿cómo va a ser la convivencia? 3, vacaciones. Vacaciones de Semana Santa, vacaciones de verano, vacaciones de invierno. Igual los días festivos de 24 y 31 tengo que especificarlo. Porque si yo no especifico todo esto que les acabo de mencionar, el juez lo que va a hacer me va a prevenir. ¿Por qué? Porque la demanda no está completa. Tengo que especificar cuáles van a ser la convivencia que debo tener con mis hijos, con el padre no custodio. ¿Ok? Entonces, acuérdense que ahorita estamos hablando del divorcio voluntario judicial. El divorcio voluntario judicial, acuérdense que deben tener la voluntad de ambas partes y a su vez tenemos que meter lo que es su convenio. Ya vimos que tenemos que mencionar uno, quién se va a quedar con la custodia de los niños y además tenemos que especificar cómo va a ser la modalidad de la convivencia. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hay alguna duda? No. Ok. Ok. 3. ¿Quién me puede? Erika, ¿sí que me puedes leer, apoyar con la lectura? Erika Chávez. Jerónimo, ¿sea que tú me puedes apoyar? Sí. 3. El modo de atender las necesidades de sus hijos o hijas y, en su caso, las del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento. 4. Designación del cónyuge al que le corresponde el uso del domicilio conyugal, en su caso, y del menaje, así como la designación del domicilio donde habitará el otro cónyuge. 5, en su caso, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el proceso y hasta que se liquide esta, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para este efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición. Además, se debe designar a la persona o personas que liquidarán la sociedad. Muy bien. Muy bien. Vamos por partes en este párrafo.
Dice que el modo de atender las necesidades de sus hijos o hijas, y en su caso, las del cónyuge, a quien debe darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento. ¿Alguien sabe de esto? ¿Alguien puede compartir si alguien conoce cómo es, qué significa este párrafo tercero? Ok, les platico. Dice, el modo de atender las necesidades de sus hijos o hijas. ¿Esto qué significa? La pensión alimenticia. Y dice que en su caso, las del cónyuge. Una pregunta acá. ¿El cónyuge puede solicitar pensión alimenticia? Es una duda. ¿Se puede o no se puede? Sí, sí se puede. Sí puede. ¿Y en qué supuesto se puede? En el supuesto que él se quede con los hijos. ¿Y qué más? Sea ama de casa, ¿no? Ah, muy bien. ¿Qué sucede? Digamos que la esposa, cuando yo me casé, mi esposa no trabajó. Mi esposa se dedicó 100% al hogar. Ella veía por los labores del hogar, se dedicó a cuidar a los niños, alimentar a los niños y todo. Evidentemente, cuando yo veo el divorcio, mi esposa, como nunca trabajó, pues no tiene una solvencia económica. Y por lo tanto, mi esposa puede solicitar lo que es una pensión alimenticia. ¿Por qué mi esposa puede solicitar una pensión alimenticia? Porque como mi esposo se dedicó 100% al hogar, pues obviamente como esposo tengo que darle lo que es una pensión, porque mi esposa nunca trabajó, nunca tuvo un trabajo como tal, porque ella se dedicó simplemente a la casa. Y por lo tanto, estoy obligado a proporcionarle lo que es una pensión alimenticia. Y es lo que dice este artículo. Dice, el modo de atender las necesidades de sus hijos o hijas y en su caso las del cónyuge, ¿ok? Aquí cuando dice el cónyuge, no dice hombre, mujer. Yo doy el ejemplo de una mujer, pero si yo como hombre, yo me dediqué 100% a las labores del hogar, y mi esposa se quiere divorciar de mí, y como yo nunca trabajé, pues obviamente mi esposa igual está obligada a proporcionarme pensión alimenticia a mí. O sea, a esto me refiero que yo voy a estar como un acreedor alimentario. No voy a ser como una persona que yo voy a recibir la pensión y se lo voy a dar a mis hijos. No, voy a ser una persona que debo recibir pensión alimenticia. Porque evidentemente en cualquier pensión alimenticia, normalmente la pensión se da al cónyuge y el cónyuge a su vez se lo da a los hijos. Pero si yo me dedico 100% al hogar, pues obviamente tengo que me debo proporcionar lo que es una pensión a mí y a mis hijos. ¿Hasta aquí estamos bien? Igual dice, a quien deba dar alimentos especificando la forma. ¿Alguien entiende esto? Especificando la forma. ¿A qué le suena esto? Por si se divide en especie y económicamente. Económicamente, o si no, ¿cómo debo proporcionar lo que es la pensión? Porque la pensión yo lo puedo dar, bajo el Fondo Auxiliar del Estado, es decir, mediante consignaciones, o lo puedo depositar mediante transferencia a la persona, siempre y cuando al juzgado, yo ya le haya proporcionado lo que es un número de cuenta, para que sepan el juzgado que esta persona me va a proporcionar pensión alimenticia bajo un número de cuenta. Por eso dice que tengo que poner especificando la forma. Normalmente, como les dije, ya puede ser bajo fondo auxiliar, que son las consignaciones de pensión alimenticia, puede ser mediante transferencias electrónicas o en su defecto, depósitos. ¿Ok? Y luego me dice lugar
y fecha. Volviendo a lo mismo. Puede ser consignaciones, depósitos, transferencias, y tengo que especificar cada cuándo. Por ejemplo, puedo especificar que va a ser ya sea de manera quincenal, de manera semanal, o en su defecto de manera mensual. ¿Alguien sabe? Aquí estamos hablando de divorcio voluntario judicial. Pero es un dado caso, digamos con mi esposa, yo convenzco a mi esposa que le voy a dar 500 pesos de manera mensual de pensión alimenticia. ¿El juzgado me lo acepta? ¿Alguien sabe si el juzgado me puede aceptar 500 pesos de manera mensual? Si tengo 3 hijos. ¿Alguien sabe si el juzgado me lo puede aceptar? Oye, buenas noches. Yo he escuchado que en algunos casos sí. ¿Ah, sí? Pues yo he escuchado algunos casos, no sé si sea real. Ujú. ¿Alguien más sabe si el juzgado me puede aceptar 500 pesos mensuales? Yo tengo entendido que no, que solamente les asignan el mínimo, no les aceptan menos del mínimo. El juez es el que me dice, no, no se puede dar 500 pesos mensuales, o hay alguna autoridad en la cual me dice no, que no se acepta. Ok, les platico. Si un dado caso, yo le digo, yo hago mi convenio y le digo, tanto mi esposa y yo estamos de acuerdo que la pensión alimenticia va a ser de 500 pesos mensuales. Cuando yo meta mi convenio, el juez le da vista a lo que son a las representaciones sociales, que son PRODEMEFA y Ministerio Público. Y PRODEMEFA va a contestar, no, no se acepta. 500 pesos es muy poco, porque si dividimos 500 pesos entre 30 días o 31 días, te va a dar muy poquito y no va a dar para el sustento de la familia, o sea, para alimentos. Y entonces te van a hacer una recomendación, No es que te diga que vas a dar tanto, o sea, te determinan una recomendación, porque acuérdense que aquí estamos viendo la parte voluntaria, en la cual el juez me va, la representación social me va a decir que puede ser ya sea de 1,500 mensual. Y entonces ya le vuelven a dar vista al juez, al PRODEMEFA, y con 1,500 mensual, posiblemente sí que lo acepten. ¿Por qué les digo esto? Porque si un dado caso, yo ofrezco una cantidad muy poca en el convenio del divorcio, lo primero que va a pasar es que me van a prevenir, como les dije, porque les dan vista a PRODEMEFA y PRODEMEFA le va a decir que no. ¿Y esto qué va a ocasionar? Dos cosas. Uno, que tenga que modificar lo que es el convenio. Y dos, obviamente el proceso se hace un poquito más largo. Porque como saben, cuando nosotros presentamos cualquier demanda, normalmente puede tardar de 4 semanas para que se haga el primer auto, en la cual nos digan que nos están previniendo. Y eso obviamente va a trazar lo que es el proceso de nuestro cliente. Aquí teniendo en cuenta que lo mínimo en la práctica, porque la ley no lo dice, lo mínimo que se puede dar son 1,500 mensual. Pueden ofrecer menos, pero teniendo en cuenta que el PRODEMEFA nos puede decir que no nos acepta lo que es la cantidad que estamos ofreciendo. En la práctica puede ser ya sea de 1,200, 1,500 mensual, pero ya todo va a depender el criterio de la representación social que es PRODEMEFA. ¿Aquí estamos bien? Del mismo modo, tenemos que especificar una garantía. A ver, ¿qué más están acá en la videollamada? Saúl, ¿tú conoces cuáles son las garantías que podemos dar como su nombre dice, una garantía de pensión? ¿Has escuchado, sabes cuál puede ser una garantía de pensión? No, desconozco. Qué oso.
No, no hubieras pasa nada. dicho la verdad, sé que el señor no Jerónimo, no, yo me voy. ¿Conoces cuál puede ser una garantía? Vamos a salir corriendo. Una garantía de pensión. Ajá. Puede ser un bien mueble. Un bien mueble, muy bien. Podría ser un vehículo, podría ser algún tipo de activo. Muy bien. Cualquier tipo de activo puede ser una garantía, ya sea un bien mueble o un bien inmueble. Excelente. Igual otra garantía puede ser el sueldo. Es decir, que me pueden embargar el sueldo como una garantía. Por ejemplo, acuérdense que aquí estamos hablando de un convenio. O sea, yo puedo decir como esposo, como garantía, proporciono los datos de mi empresa, el nombre de mi empresa, la ubicación de mi empresa, el representante legal de la empresa y que se gire oficios para que me puedan embargar lo que es mi sueldo. Esa es una garantía. Otra garantía puede ser depósito en cantidad bastante. Este depósito en cantidad bastante en la práctica significa que son 3 meses por adelantado. Es decir, si hace un momento vimos que si yo voy a ofrecer como pensión 1,500 mensual, yo puedo ofrecer una garantía de 3 meses por adelantado. Es decir, si multiplicamos 1,500 por 3, son 4,500. Esa es una garantía, o en su defecto puedo decir que me embargue mi sueldo. Si digo que me embargue mi sueldo, pues ya no tengo que depositar en cantidad bastante, ¿ok? Porque ya el juez va a girar oficios a la empresa y va a solicitar que me embargue mis sueldos. Esa es una garantía. Por lo tanto, es muy importante saber que cuando nosotros asesoramos a nuestros clientes, mencionarles que si la persona no tiene un empleo fijo y por lo tanto no tiene una nómina, tenemos que mencionarle que tiene que depositar una cantidad bastante, siempre y cuando no tengan ningún bien, en la cual le decimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a iniciar el divorcio, vamos a hacer el convenio, pero para que se pueda proceder a lo que es el divorcio, tenemos que dar una garantía de pago. ¿Y cuál es? 3 meses por adelantado. Y entonces el cliente ya sabe que tiene que tener al menos, si ofrecemos 1,500, al menos 4,500 como garantía de pago. Y esta garantía se deposita al fondo auxiliar, en la cual cuando nosotros depositamos al fondo auxiliar, en nuestra demanda inicial, recibimos lo que es el pago y lo acompañamos como garantía. Así para que el juez no nos prevenga lo que es este pago. Porque acuérdense que estamos hablando del convenio, y el convenio de los alimentos. No sé si es que no he entendido esta parte de garantía de pago. Sí. Muy bien. Ok. Luego sigue designación del cónyuge que le corresponde el uso del domicilio conyugal en su caso y del menaje, así como la designación del domicilio donde habitará el otro cónyuge. Aquí, en pocas palabras, significa que tenemos que señalar, uno, en dónde van a habitar ambos cónyuges. Es decir, que cuando yo presente lo que es mi convenio, yo tengo que determinar en dónde vamos a habitar cada quien. Es decir, expresar el domicilio donde va a estar habitando mi esposa, o más bien mi actual esposa y yo, y en mi caso yo. ¿Ok? Para que el juzgador sepa cuál va a ser el domicilio conyugal. Asimismo, determinar en dónde va a vivir el padre custodio y ese mismo dónde van a vivir los niños. Porque yo no puedo sacar de la casa, por ejemplo, yo como hombre, yo no puedo sacar a mi esposa, a mi hija, a mi esposa, perdón, con mis hijos. ¿Por qué? Porque estoy interfiriendo en lo que es un interés superior del menor. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, oye, ¿sabe qué? Me voy a divorciar por la casa donde vivimos. Es mía. Ya no quiero que viva mi esposa. Voy a sacar a mi esposa con mis hijos. No, eso no se puede. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puedo violentar lo que es el interés superior del menor y por lo tanto no puedo sacar a mis hijos. ¿Ok? Porque si no, ¿dónde van a vivir mis hijos? ¿Ok? Acuérdense que ahorita está muy protegido lo que es el derecho del menor. ¿Ok? Por eso hay una ley llamada interés superior del menor.
y en la cual obviamente tiene un derecho de tener lo que es un lugar donde vivir. Normalmente cuando se hace un divorcio voluntario, pues ambos ya saben dónde van a vivir cada quien, y tengo que especificar en dónde voy a vivir y dónde va a vivir mi esposa y mis hijos, o yo dónde voy a vivir con mis hijos si yo voy a tener lo que es la custodia. Siguiente. En su caso, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el proceso y hasta que se liquide esta, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para este efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición. Además, se debe designar a la persona que liquidará este bien. Aquí hay puntos muy interesantes. ¿Alguien ha escuchado sobre las capitulaciones matrimoniales? ¿Alguien sabe eso? Eugenia, ¿alguna vez has escuchado sobre las capitulaciones matrimoniales? Sí, o sea, era como la forma en cómo se podrían dividir los bienes, o sea, quién se va a quedar con algún bien, pero eso se establece cuando vas a contraer matrimonio. Exactamente. Las capitulaciones, ¿cuáles son? Es como un convenio que se hace antes de contraer matrimonio. Es decir, con un dado caso yo contraigo matrimonio, yo puedo especificar qué bienes o qué activos pueden entrar en el matrimonio. Digamos que soy un empresario, tengo 5 empresas. Al momento de contraer matrimonio, yo puedo estipular que esas empresas no entren dentro del régimen matrimonial, pero para eso tiene que ser en el momento que voy a contraer matrimonio. A eso se llama capitulaciones. Es como en Estados Unidos se le conoce como un contrato prenupcial. Así se lo conoce en Estados Unidos, pero aquí se le conoce como capitulaciones matrimoniales, ¿ok? Es como un contrato, ¿ok? En la cual yo especifico qué activos entran dentro del matrimonio. Y si yo hice esas capitulaciones al momento de divorciarme, ya no va a entrar todo lo que yo especifiqué en las capitulaciones. Es decir, que cuando yo me divorcie, pues no tengo que dividir las empresas. ¿Por qué? Porque yo especifiqué en los capítulos matrimoniales que eso no iba a entrar. Y por lo tanto, al momento de divorciarme, pues no tengo que dividir nada. ¿Ok? A eso se le llama capitulaciones. ¿Qué más nos dice? Los bienes. Pues obviamente ya sabemos que los bienes se tiene que dividir al 50% cuando estoy casado por sociedad conyugal. ¿Ok? Porque si estoy casado por bienes separados, no doy nada. Aunque ya hubo una reforma hace como 4 años en la cual ya hay algo llamado una compensación. ¿Alguien ha escuchado sobre la compensación? Les platico. Sí, la compensación es como el equivalente de la pensión, pero es en una sola exhibición y es por el cambio de estatus social, no sé, por ejemplo, si por el tipo de vida, ¿no? Es para compensar el cambio de tipo de vida que va a tener la persona, o algo así había escuchado. Sí, tienes la idea. ¿Y hasta qué porcentaje puedo pedir? ¿Puedo pedir el 100% de compensación? ¿O cuál es mi límite? 50%. ¿Un 50% o hasta un 50%? Hasta un 50%. Exactamente. Lo que sucede cuando yo estoy casado por bienes separados y al momento de divorciarme, si la esposa se dedicó 100% al hogar, la esposa o esposo, el cónyuge más bien, el cónyuge puede solicitar una compensación de los bienes y esta compensación puede ser hasta un 50%. ¿Esto qué significa? Que como yo no tengo trabajo, así como voy a recibir pensión alimenticia, igual puedo solicitar lo que es una compensación sobre los bienes. Y por lo tanto, pues no me deja un estado de indefensión, porque como yo no trabajé, pues no tengo cómo valerme por mí mismo. Pues así puedo solicitar lo que es una compensación en los bienes. ¿Ok? Porque antes de la compensación, pues si yo estaba casado por bienes separados, pues ya saben,
Lo que es tuyo, lo que es mío, mío. O sea, si nos divorciamos, lo tuyo es tuyo, y así yo no tenía nada, pero no me quedo con nada. Y en la compensación dice que yo puedo pedir hasta un 50% de los bienes, ¿ok? Por ejemplo, dependiendo del criterio del juzgador, me pueden dar, no sé, un 30, 40 o hasta un 50% de los bienes, y se hace la división. ¿Y cómo más puedo hacer una división de los bienes? Por ejemplo, yo me estoy divorciando, vamos a hablar de mí. O sea, yo me divorcio, mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta liquidación de bienes. ¿Cómo puedo hacer una liquidación? ¿O cuáles son los diferentes tipos de liquidación que puedo hacer? ¿Alguien sabe? Lulu, ¿tú conoces cuáles son los diferentes tipos de liquidación? Cuéntame esos dos. No, no conozco. Jerónimo, ¿tú sabes cuáles son los tipos de liquidación que puedo hacer? No sé los tipos. Muy bien. Los diferentes tipos de liquidación que yo puedo hacer son las siguientes. Uno, si tenemos un bien y ese bien no afecta al patrimonio familiar, pues ese bien lo puedo liquidar, ya sea que lo dividamos, ya sea que lo vendamos y el 50% lo doy a mi esposa, o en su defecto, que es lo más común, le puedo establecer que el patrimonio va a ser una donación a los hijos. Obviamente que si los hijos son menores de edad no pueden recibir lo que es la donación, pero podemos hacer un convenio que cuando los hijos cumplan la mayoría de edad, pues ellos van a ser que van a tener el bien. O sea, como liquidación, yo puedo establecer que los bienes que tengo, ya sea casas, van a pasar a nombre de los hijos. O sea, me comprometo a hacer una donación a los hijos, siempre y cuando ellos cumplan la mayoría de edad. ¿Ok? Esto se llama liquidación de bienes. Y otra manera de hacer es que al momento de divorciarnos, pues la casa lo vendamos o los bienes que tengamos lo vendamos y lo dividimos. ¿Ok? Eso se llama liquidación de bienes. Y acuérdense que así como el divorcio administrativo, si yo no tengo ningún bien, aunque esté casado por sociedad conyugal, yo tengo que demostrar que no tengo ningún bien. ¿Cómo lo demuestro? Con la constancia de no propiedad que me los pide lo que es el catastro del Estado. ¿Ok? Esto se llama liquidación. Sí, obviamente para hacer la liquidación tengo que hacer un proyecto de partición, es como yo le comentaba. Y para ello tengo que hacer un avalúo para que yo sepa cuánto es el valor de la casa y cuánto le va a corresponder a cada quien. No sé si hasta este punto estamos claros, si hay alguna duda, algo que mencionar. Ok, continuamos. Ricardo, no sé si puedes leer esta diapositiva. Sí, claro. Dice, medidas provisionales en caso de divorcio. El juez, al recibir una solicitud de divorcio, tiene la facultad de decretar las medidas provisionales necesarias a fin de proteger a la familia y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como para proteger a las personas incapaces. Muy bien. Obviamente, cuando yo tramito lo que es un divorcio, yo puedo solicitar medidas provisionales. Aquí ya estamos saltando cuando ya no es voluntario. Por ejemplo, digamos que mi esposa no se quiere divorciar de mí, ¿ok? Yo hago lo que es antes que nada, si mi esposa no se quiere divorciar de mí, yo me puedo divorciar. ¿Alguien sabe? Sí, por medio del divorcio sin causales, ¿se podría? ¿Cuál es el requisito del divorcio sin causal? La voluntad. ¿La voluntad de qué? ¿De los dos o de uno? De una de las partes. Exactamente. Si un dado caso, yo me quiero divorciar y mi esposa no se quiere divorciar, basta
con la voluntad de una de las partes en querer disolver el vínculo matrimonial. Y si yo tramito lo que es mi divorcio, yo voy a solicitar lo que son unas medidas provisionales, ¿ok? Y como el texto dice, que es el artículo 172, nos dice que el juez, a ver, voy a quitar esto que pueda leer, el juez al recibir lo que es una solicitud de divorcio, tiene la facultad de tomar medidas provisionales necesarias para proteger a la familia, ¿ok? ¿Y cuáles son esas medidas provisionales? Puede ser alimentos, puede ser que mi esposa no me moleste en mi domicilio, ¿ok? Que la prevengan, que no me puede molestar en mi domicilio, porque si una vez que el juez le diga a mi esposa que no puede molestarme en mi domicilio y mi esposa le vale y me molesta a mi domicilio o me molesta a mi persona, le puede aplicar medidas de apremio, que son las multas, ¿ok? Y asimismo, que las medidas que el juez considere pertinente para tener lo que es una disolución matrimonial lo más pacífica posible, ¿ok? Eso se llama medidas de apremio, ¿ok? Pero eso se solicita cuando no hay la voluntad de las partes, ¿ok? Porque cuando hay voluntad de las partes, pues, como su nombre le indica, pues no hay nada que pelear. ¿Por qué? Porque ambos estamos de acuerdo en todo. Estamos de acuerdo en la pensión, estamos de acuerdo en la liquidación, estamos de acuerdo en el régimen de convivencia, estamos de acuerdo en la separación de bienes, estamos de acuerdo quién va a tener los niños, etcétera. Pero cuando yo tramito mi divorcio sin causales, pues obviamente solo una de las partes está de acuerdo en divorciarse. Y por lo tanto yo tengo que solicitar unas medidas provisionales. Y estas medidas provisionales solamente como su nombre indica, de manera provisional, porque solamente va a tardar durante lo que tarde, lo que es el proceso. Después va a dictar lo que son las medidas ya definitivas. ¿Okay? Pero mientras que dura el proceso, yo puedo solicitar unas medidas provisionales. Como les comenté, por ejemplo, yo puedo solicitar que como medida provisional, una pensión alimenticia. ¿Okay? A eso se le llama pensión alimenticia provisional. Estas son las medidas provisionales y eso se tramita cuando cuando solicito mi divorcio. ¿Ok? Jerónimo, ¿sea que me puedes apoyar con la siguiente diapositiva? Sí, medidas provisionales, divorcios incausales. Solo mientras dure el procedimiento se deben dictar las medidas provisionales pertinentes. Asimismo, en los casos en que el divorcio no se concluya mediante convenio presentado, las medidas provisionales dictadas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria del incidente que resuelva la situación jurídica de los hijos o hijas o bienes según corresponda. Es como les comentaba, las medidas provisionales, cuando surtan efectos, cuando yo tramito lo que es mi divorcio, ¿ok? Y esto solamente va a surtir efectos siempre y cuando dure el proceso, porque obviamente cuando se dicte sentencia, ya van a ser las medidas ya definitivas. Es decir, que ya se determina qué cantidad de pensión alimenticia voy a tener, cuál va a ser la liquidación de bienes, etcétera. ¿Ok? Por eso se llama medidas provisionales, porque es mientras dure el proceso. Porque si es un dado caso, yo tengo los niños, me divorcio de mi esposa, obviamente tengo que solicitar lo que es una pensión y el juez va a determinar qué cantidad me va a dar mi esposa de pensión alimenticia mientras dure el proceso, porque cuando ya termine, cuando ya tengo una sentencia firme, pues el juez va a determinar cuánto me va a dar mi esposa de pensión alimenticia. Es, ¿cómo se llama? La cantidad que me va a dar. Pero mientras que dure el proceso, se tramita lo que son las medidas provisionales. Aquí nos dice, reglas para decretar las medidas provisionales. El juez, siempre que reciba la solicitud de divorcio sin causales, acompañado del proyecto de convenio respectivo, debe, de oficio, establecer las medidas provisionales siguientes. ¿Ok?
como dice, en los casos en los que considere pertinente de conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios propuestos, debe dictar las que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, con las más amplia libertad que para prescribir las medidas que protejan a las víctimas. Es lo que le comentaba, ¿ok? Todo esto está fundamentado en el artículo 196 del Código de Familia del Estado de Yucatán, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que todo lo que le acabo de mencionar, pues, está debidamente fundamentado, ¿ok? Entonces, Eugenia, ¿cuáles son las medidas provisionales que yo puedo solicitar o lo que es de oficio me puede determinar el juez? ¿Quién se va a quedar con el menor? En dado caso de los padres no se encuentren, o sean capaces para cuidarlos, se lo pueden dar a los abuelos o dependiendo la línea occidental o descendental que corresponda hasta el 4º grado. Ah, muy bien, muy bien. Eugenia, acabas de decir algo muy, muy interesante. Por ejemplo, digamos que mi esposa, o sea, yo soy el padre custodio. Digamos que mi esposa no tenga los medios necesarios para pasar pensión alimenticia. Esto no significa que si mi esposa no tiene los medios para proporcionar alimentos, no significa que ya no debo recibir alimentos. Porque si mi esposa no puede, la responsabilidad recae en los padres, o sea, línea descendente, o en su defecto, en líneas colaterales. ¿Quiénes son las líneas colaterales? Hermanos. Hermanos, efectivamente. Porque si mis suegros no pueden darme pensión, o sea, porque mi esposa no puede, entonces la responsabilidad va a recaer en los hermanos, ¿ok? Si no me equivoco, esto está en el artículo 23, 25 del Código de Familia, ¿ok? En donde habla de la pensión alimenticia. ¿Ok? Para que ustedes sepan, si el otro cónyuge no puede pasar pensión, ya saben a quién le pueden solicitar lo que es la pensión alimenticia. Siguiente, señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge, acreedor y a los hijos o hijos que corresponden. ¿Okay? Es lo que mencionabas hace un momento. Las que estime convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni de la sociedad conyugal en su caso. Y ordenar cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges la anotación preventiva de la demanda en el registro público de la propiedad y del comercio del Estado, además de aquellos lugares que se conozcan que tienen bienes. Y por último, revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado. ¿A qué se refiere con mandatos? ¿Alguien sabe? Revocar mandatos. ¿Alguien sabe a qué significa esto? Esto significa que si un dado caso, que mi esposa tenga una empresa y yo era su representante legal, o en su defecto, yo tengo una carta poder en la cual tengo, ¿cómo su nombre dice? Poder sobre sus bienes. Pues obviamente el juez, como medida provisional, como yo ya no voy a estar casado con ella, me puede poner como una medida provisional que me revoca esos mandatos. Es decir, que ya no puedo tener ni la respetación social o en su defecto no puedo tener lo que es una carta poder. ¿Por qué? Porque como ya no puedo, ya no, como mi esposa me dio el poder, pues simplemente lo que el juez puede hacer es revocar o suspender hasta que se determine si puedo seguir teniendo lo que es el poder sobre sus bienes. Ok, reconciliación de los cónyuges. ¿A alguien le ha pasado que al momento de tramitar lo que es un divorcio, te dicen el cliente, Lick, ¿sabe qué? Ya me reconcilié con mi esposa y ya no voy a tramitar lo que es el divorcio? ¿Se puede eso, sí o no? Jerónimo, ¿tú crees que se pueda hacer una reconciliación de los cónyuges? Pues sí, yo creo que es hasta que ya dicta la sentencia el juez. Ajá.
Pero hasta que no se firme, no se ratifica mientras no se ratifica, pues sí se puede. Exactamente. Como bien dijo Jerónimo, aquí dice el artículo 174 del Código de Familia del Estado de Yucatán que deja sin efecto la solicitud del mismo, es decir, el divorcio, siempre que no se haya emitido la resolución que disuelva el matrimonio. ¿Esto qué significa? Que yo puedo llevar las audiencias, tanto la audiencia preliminar, la audiencia principal, y antes que el juez determine lo que es una resolución o hasta que yo meta lo que es la inscripción del divorcio, puedo hacer una reconciliación. ¿Esto qué significa? Que yo puedo meter mi escrito en la cual especifico que los cónyuges se han reconciliado y quieren dejar sin efecto todo lo que ya se llevó en las audiencias. Y por lo tanto, queda sin efectos lo que es las diligencias que se hizo para la disolución del vínculo matrimonial, o sea, el divorcio. Y por lo tanto, sí se puede hacer. Claramente, si yo ya tengo la resolución del juez, ya metí la inscripción del divorcio ante el registro civil del Estado y ya tengo lo que es el acta de matrimonio, esto ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya tramité lo que es el divorcio y ya no se puede hacer nada. Entonces, lo que significa es que la reconciliación se puede hacer siempre y cuando no haya hecho esos pasos, la resolución y la inscripción del divorcio. ¿Ok? Entonces, la reconciliación sí se puede llevar mientras que no tenga la resolución del juez. Siguiente, muerte de uno de los cónyuges. La muerte de uno de los cónyuges pone fin y deja sin efectos la solicitud de divorcio. Y los herederos tienen los mismos derechos y obligaciones que tendría si no hubiera existido dicha solicitud. Evidentemente, si yo estoy tramitando lo que es un divorcio y uno de los cónyuges durante el proceso llega a fallecer, pues obviamente el divorcio queda sin efectos. ¿Por qué queda sin efectos? Porque se entiende que cuando un cónyuge fallece, pues mi estado civil ya cambia, porque yo ya no voy a estar casado, yo ya voy a estar soltero otra vez. ¿Por qué? Porque mi esposa ya falleció y por lo tanto, pues mi estado civil es soltero, ya no tengo que tramitar el divorcio. Y claramente, para efectos de las sucesiones, pues queda los derechos sobre los hijos. ¿Ok? Porque sabemos que en la sucesión, ya sea intestado o testamentario, se tiene que regir si está casado o no. Porque si yo estoy casado, cuando se haga una sociedad intestamentaria, o sea, no hay testamento, pues como yo como esposo tengo derecho así como los hijos. ¿Ok? Si tengo dos hijos, bueno, si tengo un hijo, por lo tanto, si el bien estaba en nombre de mi esposa, pues el bien se va a dividir 50% al hijo y 50% a mí. ¿Por qué? Porque yo soy el cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite significa que es el esposo vivo o esposa viva. Que por lo tanto significa que si uno llega a fallecer durante el proceso de divorcio, pues obviamente queda sin efectos, no pasó nada y ya me voy en la parte testamentaria. Sentencia ejecutoriada de divorcio. Ejecutoriada una resolución que decreta el divorcio, el juez, bajo su más estricta responsabilidad, debe remitir copia de ella al registro civil de la localidad donde se haya celebrado el matrimonio para que se levante el acta de divorcio correspondiente y se haga la anotación correspondiente y la de matrimonio disuelto. En la práctica, obviamente eso es lo que dice la ley, pero en la práctica, ¿qué significa? Cuando yo ya terminé el divorcio, yo como abogado tengo que solicitar algo llamado copias certificadas y oficio ante el registro civil. Les platico. Por ejemplo, yo ya llevo un divorcio, ya sea causales o voluntario. Cuando ya se llevó la audiencia y el juez ya dictó una resolución, el juez está obligado de proporcionarme como abogado un oficio en la cual va dirigido al director del registro civil y esto me va a servir para la inscripción del divorcio. Les platico, porque de nada sirve que yo ante juzgados ya tenga la resolución de divorcio.
Porque si yo no escribo lo que es el divorcio ante el registro civil en donde yo me casé, no sale lo que es mi acta de divorcio, ¿ok? ¿Por qué? Porque como no lo tengo escrito, pues el registro civil nunca va a saber que ya me divorcié. Por lo tanto, para que yo pueda escribir lo que es el divorcio ante el registro civil, tengo que darle un oficio. ¿Qué oficio? El oficio que pues me ofrece, ¿ok? El juzgador me va a dar, o más bien el juzgado me va a dar dos juegos del oficio. Uno es el que se queda en el registro civil, uno me queda a mí como acuse, y además en lo que es en el oficio tengo que acompañarlo con copias certificadas de la sentencia de divorcio, copias certificadas del acta de matrimonio, o en su defecto, si no tengo la copia certificada del acta de matrimonio, tengo que exhibir el acta de matrimonio en original. Dos, tengo que exhibir, perdón, el acta de nacimiento de ambos cónyuges, y como abogado tengo que proporcionar mi INE como tramitador. ¿Okay? Si un dado caso, si los clientes lo van a ver, pues basta con el oficio, el acta de matrimonio y el acta de nacimiento. Pero yo como abogado tengo que exhibir el oficio, el acta de matrimonio o copia certificada del acta de matrimonio, la sentencia y mi INE como tramitador, para que pueda escribir lo que es el divorcio. Porque acuérdense que no basta con solo tener la sentencia de juzgado del divorcio. Tengo que hacer el proceso de la inscripción del divorcio bajo el oficio del juzgado y las copias certificadas de la audiencia, porque si no, no quedo divorciado, ¿ok? Muchas personas piensan que basta con solo tener audiencia y ya me divorcié. No, tengo que tener el oficio y los documentos que le mencioné para que pueda hacer la solicitud de divorcio, ¿ok? Porque si yo no hago este paso, en el registro civil nunca va a salir que ya estoy divorciado, ¿ok? Es muy importante que igual que lo sepa. Ok. ¿Alguna duda de todo lo mencionado anteriormente? Sí, únicamente es la sentencia que se le solicita al juez. Ajá. Sí, pero cuando yo ya llevé mis audiencias, yo le solicito al juez, explico cómo es el proceso en la vida real. Digamos que ya llevé todas mis audiencias, ¿ok? Lo que yo hago como abogado, me acerco a juzgado, dependiendo de qué juzgado esté, me acerco a oficialía, no oficialía, pero a secretaría, me acerco a secretaría y le pido que me pueda proporcionar el expediente, me proporcionan el expediente y yo señalo las copias en la cual voy a tramitar, copias certificadas. Como abogado, ¿qué tramito? Solicito que me den copias certificadas del acta de matrimonio, porque es la que yo exhibí en la demanda inicial. Señalo lo que son las copias donde está la audiencia, y a su vez le digo a secretaría que necesito copias certificadas de tales hojas y el oficio. En la práctica, ¿cómo es? Una vez que yo ya señalé las copias que voy a solicitar, pago las copias. En el juzgado de los 35 solo bajo a la copiadora que está en el primer piso, pago, me dan un comprobante de copias, pago las copias, subo el comprobante a juzgado, le digo, ¿sabe qué, Lick? Aquí está mi comprobante de pago, solicité tales copias, ¿cuándo puedo venir a cotejar las copias? Y en la secretaría te fijan una fecha, Lick, venga en 2 semanas, ¿okay? En 2 semanas vuelves, cotejar significa que vas a revisar que las copias que te han sacado es lo que tú solicitaste, y si está bien las copias que tú solicitaste, te van a fijar una fecha para que vayas a recoger las copias certificadas, ¿ok? Vas, la fecha que te dicen, te dan las copias certificadas, pero ojo, antes que tú vayas a recoger las copias, cuando vayas a cotejar ya solicitas el oficio, porque te tienen que dar un oficio que va dirigido al director del registro civil. Entonces, cuando ya vas a recoger tus copias, ya te debe entregar tus copias certificadas y te debe entregar lo que es el oficio. Solamente ya en el expediente te hacen firmar que estás recibiendo el oficio, firmas, te dan las copias certificadas, te dan el oficio,
Y como abogado, tú tienes que hacer las diligencias, o sea, vas al registro civil. Obviamente el registro civil debe ser en donde se casó el cliente. Por ejemplo, si se casó en Villa Palmira, tiene que ser en Villa Palmira. Si te casaste en el centro, debes que ser en el centro. Si te casaste en Chubuná, debe ser en el registro civil de Chubuná. ¿Ok? ¿Y cómo sabes dónde se casó el cliente? En el acta de matrimonio dice arribita el número de oficialía donde se casó, ya sea Chubuná, Villa Palmira o el centro. Ok. Una vez que ya te den tus copias, tu oficio, vas al registro civil donde se casó tu cliente, haces el trámite respectivo, anexando los documentos que ya mencioné, copias certificadas de la disolución de matrimonio, acta de matrimonio, acta de nacimiento y tu INE como tramitador. Lo metes, pagas el derecho. Si no me equivoco, el divorcio voluntario el derecho vale 1,200 y cacho, y el divorcio sin causales te cuesta como 1,600. Ok, pagas el derecho, das el comprobante a la licenciada que te está atendiendo en el registro civil. Normalmente tarda 2 semanas. Te fijan fecha, lo recoges y ya te dan lo que es el acta de matrimonio. Ya con el acta de divorcio, perdón. El acta de divorcio, ya con eso, listo. Evidentemente, en el acta de matrimonio hacen algo llamado anotación marginal. La anotación marginal, que es que en el acta de matrimonio, abajito, dice que el vínculo de matrimonio ha quedado disuelto. ¿Ok? Y obviamente queda sin efectos el acta de matrimonio. ¿Por qué? Porque ya no están casados. No sé si pude responder tu pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna duda más? Solo una, en cuestión de municipios, igual tendría que ser en el municipio, ¿verdad? Donde fue el matrimonio. Exactamente, por ejemplo, en Concal tiene su propio registro civil. Si te casaste en Concal, pues obviamente el trámite lo tienes que hacer en la oficialía del municipio donde te casaste. ¿Okay? Hay una excepción. Obviamente, si te casaste, no sé, porque hay uno que se llama Cisal, no me acuerdo qué municipio ya no tiene registro civil. Cuando te casaste en un municipio y en ese municipio ya no existe el registro civil, pues entonces, ¿dónde tramitas el divorcio? Lo tramitas en el centro, que es la principal, ahí lo tramitas, ¿ok? Siempre y cuando el registro civil donde te casaste ya no exista. Mientras que exista el registro civil donde te casaste, ahí lo tienes que tramitar, a fuerza. Gracias. ¿Alguien más tenga alguna duda? Tengo una duda. Dígame. ¿Qué pasaría si unas personas que no son del estado de Yucatán se casaron en un estado, ¿no?, de Tabasco, por ejemplo, pero se vinieron a vivir a Yucatán, ya que en Yucatán tramitan lo que es su divorcio? Para tramitar el divorcio tenía que irse hasta Tabasco nuevamente. Ok, una pregunta. ¿Ambos viven en Yucatán o uno solo vive en Yucatán y el otro vive en Tabasco? No, ambos viven acá en Yucatán. Si ambos viven en Yucatán, solamente se debe proporcionar el INE, ¿ok? Acuérdense que para tramitar el divorcio tenemos que exhibir el domicilio conyugal. Si ambos viven en Yucatán, basta con exhibir el INE de ambas partes, en la cual demuestra que vive aquí en Yucatán y se puede hacer aquí en Yucatán, siempre y cuando sea voluntario, ¿ok? Y para la inscripción del divorcio, sí se tiene que ir a Tabasco para hacer la inscripción del divorcio. Porque el proceso de divorcio sí se hace aquí en Yucatán, si ambos viven en Yucatán. Y el divorcio se tiene que escribir en la oficialía de Tabasco. Pero si uno de los cónyuges vive en otro estado, se puede tramitar en Yucatán. Por ejemplo, el interesado. Por ejemplo, digamos que mi esposa vive en el Estado de México. ¿Ok? Yo me quiero divorciar. Entonces, yo aquí en Yucatán hago mi demanda de divorcio. Y lo que va a hacer el juez, como el domicilio de mi cónyuge no es aquí en Yucatán, sino se encuentra en el Estado de México, hace algo llamado exhortos. Exhortos, que es que la juez pide auxilio al juzgado del Estado de México para que tenga conocimiento de la demanda, y a su vez el juzgado de Estado de México va a hacer las notificaciones respectivas al Estado de México. Y las audiencias se van a llevar en el estado donde se inició la demanda, es decir, aquí en Yucatán. Por ejemplo, yo tengo un divorcio que tengo una persona que es de Campeche. Okay, mi cliente se hace la demanda aquí en Yucatán
y se mete a juzgados, juzgado manda oficios a juzgado de Campeche y Campeche gira notificaciones al estado hasta el domicilio de la persona y las audiencias se llevó aquí en el estado de Yucatán. Es decir, que si no coincide el domicilio de los cónyuges, o sea, está en otros estados, solamente se pide auxilio al juzgado mediante sordos. No sé si puedo responder tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Al contrario, un gusto. ¿Alguna otra duda? Ok. Ok, entonces damos por finalizado esta sesión. Como se dan cuenta, solo fue cuestión teórica, solo fue cuestión de explicar lo que dice la ley y cómo llevar el proceso. Evidentemente, nosotros vamos a abrir lo que es un curso en la parte en la cual vamos a ver todo lo que es el proceso, desde hacer la demanda inicial, qué debe acompañar la demanda inicial, cómo se llevan las audiencias, cuáles son los documentos que se debe exhibir, cómo se puede hacer el registro ante el registro civil, o sea, todo eso, pues, y es un curso aparte, en la cual va a tardar obviamente más tiempo. Aquí obviamente lo que hicimos solamente es darle una repasada a lo que dice la ley, explicar lo que dice la ley y para que tengan una idea de cómo se puede llevar un divorcio. Pero para ello tenemos que tener los fundamentos, los documentos que se debe acompañar con la demanda inicial, qué pasa si nos previenen, cómo puedo hacer las solicitudes ¿cómo se llama? De MEFA, cómo se hacer las solicitudes de escucha de menor, si en un dado caso lo necesitamos, cómo hacer con las notificaciones, etc., etc., etc. ¿Qué? Pero ya, como le dije, esto sería un curso aparte, porque ya vemos a fondo todo lo que es el proceso y ya hacemos lo que son simulaciones de audiencias, para que si un dado caso nunca han llevado lo que es una audiencia familiar, pues ya sepan cómo es una audiencia, desde la audiencia preliminar hasta la audiencia principal, y de qué son las sentencias, etcétera. ¿Ok? Pero sí me gustaría escuchar en este momento qué les pareció esta clase, cómo la han sentido, si cumplió con sus expectativas, si les faltó algo más, si tienen alguna duda. Me gustaría que me compartan su opinión. Maestro, para mí estuvo excelente lo que yo pude escuchar porque pues entré ya casi a media sesión y me gustaría saber si necesitas tener o sea, ser abogado para poder estar en el curso. Ok, para el curso no es necesario ser abogado, ok, solo teniendo en cuenta que para llevar las audiencias, para llevar las audiencias, si eres la parte interesada, por ejemplo, si usted se va a divorciar, puede representarse en las audiencias sin ser abogada, ok, porque lo puede hacer con propio derecho, es decir, que usted va a ver su divorcio y todo. Pero si usted va a ver el divorcio de otras personas, a fuerza tiene que tener lo que es su título y su cédula y está inscrito ante el Poder Judicial y tener lo que es su registro, ¿okay? Para que se pueda presentar a las audiencias. Pero para llevar el curso, para que usted aprenda y llevar su divorcio, si en su momento usted lo quiere llevar, no es necesario ser abogado, ¿ok? Pero solamente le comento que para llevar un divorcio de otras personas, sí es necesario ser abogado porque de requisito te piden tu cédula. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Los costos. Muy bien, por el momento estamos planificando lo que es el temario. No tenemos hasta el momento lo que son cuántas horas van a ser y los costos, pero en el grupo le vamos a mandar la información necesaria en el transcurso de la semana. La finalidad de esta videollamada es para que podamos ver cuántas personas estaban interesadas, qué les parece el curso, porque podamos hacer un curso completo. Pero los costos son muy, muy asequibles, o sea, no son muy caros los costos. Pero si una persona está interesada, en el transcurso de esta semana le vamos a mandar toda la información necesaria en el grupo de WhatsApp. Ahí también mandarían los horarios. Porque Sí. pues de hecho ya tomé un curso de Maya acá del CKE. Y sí, están muy accesibles
los precios. Pero el horario ahorita, porque pues como estoy tomando la licenciatura, sí se me complica un poco el horario. Entonces sí mandaría el horario y a ver cómo quedaría. De hecho, estamos pensando que si se puede hacer un curso express, porque como son cursos pues prácticamente largos, para que no sean muy tardados, lo que vamos a hacer ya sea 3 veces a la semana o en su defecto, dependiendo de la disponibilidad de los alumnos, 1 vez a la semana. Pero eso estamos definiendo y estamos haciendo estudios de campo para ver cómo va a ser el estudio de los cursos jurídicos. Porque nosotros en SECAE tenemos cursos de malla, pero son 1 vez a la semana. Pero en los jurídicos, por la disponibilidad de las personas, que es muy distinto a los cursos normales, pues sí estamos haciendo estudios de campo para saber cuáles van a ser los horarios disponibles. Pero en esencia, estamos pensando que sea en las tardes, tarde-noche, así como hoy. Porque normalmente juzgado, pues se trabaja normalmente en las mañanas y pues, no perjudique con los horarios de los abogados. ¿Alguna duda más? ¿Algo más que se pueda apoyar? Muy bien. Vean, a todos les mandamos lo que es el acceso al campus virtual. Ahí hay un examen diagnóstico. El examen diagnóstico, pues, están los temas que vimos el día de hoy. El examen diagnóstico, pues, no tienen prácticamente una validez académica, solamente es meramente informativo. ¿Esto qué significa? Que es para que puedan ver y puedan palpar los conocimientos que han adquirido con este curso. Al sí mismo hay una encuesta en la cual nos ayuda mucho para saber cuáles son sus opiniones y así mejorar lo que es la calidad de las clases, tanto lo que son los temas, tanto que es el docente, tanto lo que es las videollamadas. Sí, nos ayudarían bastante que responda a lo que es la encuesta. Entonces, no sé si hay algo más que les pueda apoyar, con alguna duda adicional, y con mucho gusto yo les puedo responder. De momento ninguna, gracias. Muy bien. Entonces, damos por finalizada la sesión. Cualquier duda que tengan igual posteriormente, pues en el grupo lo pueden mandar y con mucho gusto les estaremos respondiendo. Igual, como les comenté, pues vamos a abrir un curso completo del divorcio en Yucatán, en la cual vamos a ver cómo redactar la demanda inicial, cómo llevar lo que son las audiencias, qué documentos debemos exhibir, qué pasa cuando hay prevenciones, cuáles son los tipos de divorcio que podemos llevar a cabo, igual cómo llevar a cabo un divorcio voluntario administrativo, que coloquialmente se llama express, qué documentos necesito, al menos ya sabemos los requisitos para tramitar el divorcio voluntario administrativo, igual cómo hacer el convenio, cómo redactar el convenio, cómo fundamentar el convenio, etc., etc. Por lo tanto, pues no me queda nada más que agradecer mucho su tiempo. Agradezco mucho que hoy en un día inhábil estén acá conectados y pues me dio mucho gusto haberlos conocido. Entonces. Igualmente, maestro, muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, un gusto. Nos despedimos. Mucho gusto a todos. Igualmente, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Igual, no omito comentarles que la sesión fue grabada. Mañana tempranito ya tendrá la grabación de la clase en la plataforma. ¿Ok? Por todo modo les voy a mandar los pasos de cómo ver la grabación de la clase. Es un dado caso desean repasar la sesión del día de hoy. ¿Ok? Entonces, cuídense. Mucho gusto a todos. Hasta luego, igualmente.